Muy buenas noches, estimados hermanos en Cristo. Les doy la bienvenida a la sesión número 1 de esta serie que estamos comenzando hoy, que es el de Fundamentos de la Fe. Son al menos 12 sesiones en las cuales vamos a estudiar verdades fundamentales de la Biblia, lo que creemos los cristianos, basado en lo que está escrito en la palabra de Dios. Repito, hoy tenemos la sesión 1, que es la sesión sobre eh, lo que nosotros creemos sobre la Biblia o qué significa la Biblia para nosotros. Y así sucesivamente, la próxima semana vamos a hablar sobre nuestra posición de quién es Dios, de lo que nosotros creemos del Dios de la Biblia, de quién es Dios para nosotros. Y así sucesivamente vamos a ir avanzando en lo que son las verdades fundamentales de la fe o las creencias fundamentales. Vamos a orar para poner este estudio en manos del Señor, amantísimo Padre Celestial. Exaltamos, bendecimos tu santo nombre, Señor. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder, Señor. Gracias te damos por esta noche, Padre, por la oportunidad de poder reunirnos acá a través del internet a escudriñar en tu palabra, Señor. Gracias por todos los hermanos que se han conectado esta noche, Padre, y gracias por los que han de conectarse en los próximos minutos, Señor, y gracias también por los que ven esta grabación en el YouTube, Padre. Los bendecimos a todos y te pedimos, Señor, que nos den mucha sabiduría, Señor, que tú nos dirijas, que sea la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, esta noche en medio de nosotros, Señor, y que tú nos hables esta noche por medio de tu palabra, Señor, nos instruyas, nos enseñes, que tú abras nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento, Padre, que seamos edificados para la gloria, para la honra de tu santo nombre. Amén. Amén. Bueno, yo les estaba diciendo que el app que estamos usando, eh, Ana y, ¿cómo se llama el caballero? Ana y Edgar. Perdón, Ana y Edgar. Ana y Edgar. La semana pasada dimos una clase introductoria sobre esta serie que estamos comenzando hoy y dijimos que vamos a usar un app. El app no es obligatoriamente lo tienen que usar, no es obligatorio, pero si lo usan va a ser de mucha utilidad, que se llama, aquí lo pueden ver, Bible Engagement Project. Lo pueden ver en sus celulares como también lo pueden ver aquí en la computadora. Y estaba aclarando una duda que tenía la hermana Niurka. Fíjense que estamos en la sesión número 1 hoy, que se llama la inspiración de las escrituras, y estamos en esta serie que se llama Fundamentos de la Fe Adultos, porque si yo entro aquí a biblioteca, puedo darme cuenta que hay otras series de estudios. Sin embargo, la que estamos tratando ahora es esta, que se llama Fundamentos de la Fe para Adultos, pero hay muchas otras series. Aquí tendríamos para estudiar la Biblia durante años. Entonces, comenzamos hoy con Fundamentos para Adultos y la primera sesión es sobre la inspiración de las Escrituras. Voy a descargar aquí, mira, aquí está Niurka, la guía con la que estamos trabajando el día de hoy. Y te podrás dar cuenta, de que aquí, valga la redundancia, la misma guía te va guiando, el mismo material te va guiando, te da una introducción de la sesión que está aquí, ¿verdad? De qué se trata esta sesión, que es sobre nuestra creencia en cuanto a lo que es la Biblia. Te da una bienvenida, aquí otra introducción. Y luego ya entramos en materia, Niurka, entonces te dice que vayas a, por ejemplo, aquí dice eh, segunda de Timoteo 3:15 y segunda de Pedro 2:11. Yo creo que ahí no fue donde yo entré. Mi amor, es que nosotros estamos Seguramente viendo la entraste, pantalla de descarga tuya, no estamos viendo lo que ella preguntó. ciertamente, ciertamente. Espera un momentito.
Era aquí. A la final es lo mismo, era sesión de grupo. Pero tú estabas viendo sería uno de Donde, Ella de estaba en las el devocionales, devocional 1, Carlos, donde, también. donde, devocional uno, día donde, uno. ajá, donde dice aprender, que ahí dice las devociones y te hace preguntas y hay que Ok, responderlas. ok. Entonces tú estabas aquí. Este es el devocional de un día. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios escrita, la única infalible y capaz de equivocarse, inspirada verbalmente y con autoridad sobre nuestras convicciones y conductas. Entonces te llevó por aquí a un salmo, ¿correcto, Niurka? Ujú, sí, pero a mí me dio unos salmos de Timoteo y no sé quién más ahí. Aquí está, mira, aquí está, segunda de Timoteo 3, 15 al 17. ¿Sería eso? Sí. Mira que si tú haces clic aquí, llegas directo a el pasaje y yo les decía que se pueden cambiar de versión de Biblia si Ah, ustedes quieren. Ahora tenemos aquí el capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo y la tenemos en la nueva traducción viviente, pero también la tenemos en la nueva versión internacional y en la Reina Valera de 1909. Vamos a buscar en la Reina Valera, perdón, en la nueva versión internacional. Cierro aquí y era el versículo 15. Mira, aquí está incluso resaltado, perdón, subrayado. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, si yo me vengo aquí atrás, ujú. me hace una pregunta y te está preguntando, ¿qué significa que la palabra de Dios sea inspirada? Y la pregunta está relacionada con los dos pasajes, segunda de Timoteo 3, 15 al 17 y segunda de Pedro 1, 21. Buscamos segunda de Pedro 1, 21 y aquí dice en segunda de Pedro 1, 21, fíjate que también está resaltado, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Vamos a ver, a leerlo, a ver cómo lo dice en la Reina Valera. Perdón, a mí lo que me estaba saliendo era un pasaje, la historia de cuando se concebió Jesús y toda esa historia que fue y vio a Elizabeth Sí, pero de y seguro estabas viendo la sesión 2. quizás fui yo que me confundí ahí, Sí. pero Pero sí, cada pregunta está relacionada con el pasaje que te ponen a leer. En este caso te decía que esta es segunda de Pedro, y entonces aquí te dije que íbamos a ver la Biblia en 1909, la Reina Valera, sí. y dice que la profecía perdón, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los hombres santos, los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿a dónde te quiere llevar esto? A decirte, vamos de nuevo hacia atrás a la sesión, que, Ya va, hijo, ya va. También. ¿qué es lo que te está diciendo? Cierra el micrófono, güey. ¿Qué te está diciendo esto? Que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Entonces, te está preguntando, ¿qué significa para ti que la palabra de Dios es inspirada? Entonces tú lo respondes, por supuesto, de acuerdo a lo que tú entendiste de la escritura que leíste. Claro, Sí. pero siempre voy a buscarle donde están las letras azules. Exactamente. Ok, Siempre porque donde están las letras azules es donde tú puedes hacer clic. ok. Entonces, voy a volver atrás porque fíjense que en la sesión 1 ustedes tienen 3 sesiones cortitas que son para ustedes hacerlas en la casa, que son sesiones que se hacen en 5 o 10 minutos.
día 1, día 2 y día 3. Y tenemos aquí la sesión de grupo, que es la que vamos a estudiar hoy. Yo sé que aquí algunos ya la vieron, ya la leyeron, ya la estudiaron, otros más, otros menos. Yo entiendo que cada quien tiene sus ocupaciones, pero la sesión 1 se trata sobre la inspiración de las escrituras. El primer fundamento del que estamos estudiando hoy, lo voy a repetir, fundamento número 1. La semana próxima vamos con el fundamento 2. Hoy estamos en el 1. El fundamento 1 es: creemos que la Biblia es la palabra de Dios escrita, la única, infalible, incapaz de equivocarse, inspirada verbalmente y con autoridad sobre nuestras condiciones y conducta. La Biblia no es un hecho, la Biblia no es anticuada ni irrelevante. De hecho, es todo lo contrario. La palabra de Dios revela su verdad, hace brillar su luz en nuestro espíritu y nos muestra la cruda realidad de quiénes somos. También ilumina nuestro camino, nos indica quiénes podemos llegar a ser a medida que somos transformados por nuestro Padre amoroso, por nuestro amoroso Padre Celestial. Y cada una de las otras verdades doctrinales que vamos a estar viendo en toda esta serie de estudios van a estar apoyadas justamente en la Biblia, pero también en esta creencia que afirmamos hoy de que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, que no es por voluntad de quienes la escribieron, sino que toda la Biblia es inspirada por Dios y que es incapaz de equivocarse. Y quiero decirles algo como principio: los seres humanos nos equivocamos, cometemos errores, y estoy hablando en cuanto a la Biblia. Los seres humanos, en cuanto a nuestra percepción o nuestro entendimiento de la Biblia, eventualmente nos equivocamos, eventualmente cometemos errores, eventualmente cometemos omisiones. Puede ser que alguien lo haga por desconocimiento o por no, simplemente porque no entiende, pero también puede ser que alguien, entre comillas, interprete la Biblia de manera errónea por conveniencia. Ese no es el punto que vamos a estudiar. El punto al que les quiero llegar es que somos los seres humanos quienes nos equivocamos y no lo que está en la palabra. Entonces, vamos a continuar para comenzar a tener alguna discusión sobre esto. Vamos a leer algunos pasajes. Miren, vamos a leer lo que dice aquí porque es importante. Muchas personas ven la Biblia solo como un libro de reglas de Dios. Si bien es cierto que la Biblia integra pautas cruciales para el pueblo de Dios, es mucho más que una lista de lo que se debe y de lo que no se debe hacer. Las palabras de las escrituras fueron redactadas ciertamente por personas, pero fueron inspiradas por el Señor mismo. No podemos dejar de recalcar la importancia de esta verdad. La manera en que Dios llevó a cabo este milagro garantiza que Él participó a cabalidad y que dio espacio a que la personalidad, las habilidades, el vocabulario y las experiencias singulares de cada autor expresaran mientras supervisaba cada palabra para que fuera como Él, o sea, el Señor, la había pensado. Vamos a, bueno, ya leímos segunda de Timoteo 3, 15 y 17 y también leímos segunda de Pedro 1, 21. Leímos esos dos pasajes. Y vamos a analizar algunos de estos pasajes que nos encontramos acá. Alguien que me pueda buscar, por favor,
Génesis capítulo 2, verso 7, y esa misma persona que más tarde va a leer el mismo libro de Génesis capítulo 1, 26, 28, y alguien que busque Apocalipsis 21, 26 al 27, por favor. Niurka, tú como estás comenzando, el Génesis está facilito para ti porque es el primer libro de la Biblia y el Sí, Apocalipsis es el último. sí, yo estoy claro, yo comienzo por el principio. Ok, ¿me quieres leer Génesis 2:7, por favor? Ok, eso, ¿dónde lo encuentro? El primer libro de la Biblia. En Génesis, ¿qué? Capítulo 2, verso 7. Ahí voy, ahí voy. Dame un momentico. Ténganme paciencia. Te tenemos paciencia. Ok, Alguien que vaya buscando por allí Apocalipsis 21, 26 y 27. capítulo 7, No, capítulo 2. capítulo 2, Y allí vas a buscar el verso 7. donde dice el hombre, Ajá. el verso 7. Voy, ya estoy, ahí mismo estoy, un momentico. Capítulo 2, verso 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló de su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Excelente, muchísimas gracias. A La usted. palabra de Dios nos dice de dónde venimos. ¿De dónde dice la Ok. palabra de Dios que venimos, Niurka? ¿De dónde venimos? Del Ajá. polvo, Del del polvo de polvo. la tierra. Y dice Ujú. que el Señor sopló, dice que sopló De su nariz en su aliento de nariz vida. aliento de vida y fue el Ujú. hombre un ser viviente. Amén. ¿Alguien Así. tiene Apocalipsis 21, 26 y 27? Tengo acá, Aquí pastor. lo, ¿Quién lo tiene? Acá. Ok, léelo, por favor, hermano Miguel. Dice, no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Ok, no se permitirá. La entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Ok, no se permitirá a ninguna cosa mala ni a nadie que practique la idolatría y el engaño. Pastor Miguel Ángel, por aquello, alguien que no sepa el contexto, nosotros lo conocemos, que no se dejará entrar a dónde. A la ciudad celestial, a la ciudad de Dios, al destino final de los que serán salvos. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, fíjense que la Biblia nos dice de dónde venimos y nos dice nuestro destino final. Alguien que me lea Génesis 1, 26 y 26 al 28, son 3 versículos. aquí lo tengo. Ok, Eric. Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Ok, muchas Luego gracias. Dios los bendijo con las siguientes palabras. Ok, sí. Sí, sigue, Sí, perdón. este es hasta el 28. ¿Eh? Sí, el Ok. 28, sí. Luego Dios los con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corran por el suelo. Excelente, gracias. Entonces la Biblia nos describe cuál es nuestro propósito como seres humanos y creación de Dios.
Eric, ¿cómo resumirías en 2 o 3 palabras cuál es nuestro propósito? Reinar y multiplicar. Reinar y multiplicar. Llenar la tierra y dice, y sojuzgarla, señorear. Entonces Dios creó al hombre, o sea, la raza humana, porque hay que hacer aclaratoria por aquello, ¿verdad? Dios creó al hombre, el hombre y la mujer, para que señoreara sobre toda, eh, para que señoreara en la tierra, para que no se me entienda mal. Entonces nos dice de dónde venimos, a dónde vamos, nuestro destino final, nos dice nuestro propósito y para hacer un paréntesis, alguien que me lea Mateo 7:12 y cierro aquí para luego hablar algo con ustedes. Hoy. Sí, Así que todas las cosas que queráis de los hombres, hagan con vosotros, y así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y de los profetas. entonces la palabra nos dice cómo debemos actuar, que así como nosotros queremos que otras personas hagan con nosotros, que hagamos nosotros con ellos. Muy bien. Ok. Ahora, a mí me gustaría que alguno de ustedes me dijera, pero que me dijera con sinceridad, eh, ¿qué significa para ustedes la Biblia? O se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Hay alguna parte de la Biblia que les cueste creer o que les cueste entender eh, o que de pronto algo que ustedes se cuestionan un poco? ¿Qué opinan? ¿Qué significa para ustedes? ¿Quién quiere hablar? Uno a la vez, por favor. Bueno, Jaime. hace tiempo atrás tú y yo hablamos sobre la Biblia, y yo te puse un punto de vista en aquel tiempo, donde yo decía que la Biblia podría estar manipulada, y tú me explicaste en ese momento, cosa que yo en ese momento no la entendí. Ahora que me he dedicado a leerla y entenderla, ciertamente hay elementos que uno estaría sujeto a interpretación, como lo habíamos hablado ahorita, a que lo puedo interpretar de varias maneras, pero cuando ya uno se profundiza en la lectura, empieza a entender cómo es, que si es un libro escrito y digamos, mandado por el Padre directamente. Pues es escrito por nosotros los hombres, pero mandado por él. Entonces, Así es. he cambiado mi manera de ver desde aquel momento que nos vimos hace tiempo atrás a esta altura, pero porque profundicé en la Biblia y la empecé a entender, pues. Porque antes le leía como que simplemente una lectura, un libro más, pero cuando uno se mete a entenderla y sobre todo pide camino, dirección a leerla, la empiezas a entender de otra manera. Así es. Muchas gracias, Jaime. ¿Alguien más? Bueno, yo apenas la estoy conociendo, ahora no puedo decir mucho. Bueno, pero si tienes algo que decir, pues bienvenida. Bueno, ¿Cómo era la apreciación de la Biblia para ti hace, digamos, poco tiempo atrás? Ya que apenas se está comenzando. bueno, yo siempre sí le tuve mucho respeto, porque sí sabía que, pues, que eran profecías y la palabra de Dios, que eran como, prácticamente lo veía como especies de reglas, sí, como algo que uno tenía que llevar al margen para llevar una vida digna como Él quiere, ¿no? Como Él quiere para nosotros los seres humanos. Pero como no la entendía y no sabía el significado de las cosas, pues siempre solamente lo veía así, como algo de mucho respeto y que sí era sagrado, obviamente. Pero quiero conocer un poco más y quiero saber exactamente, para que me llegue bien la palabra del Señor, ¿no? Cuando te dije que buscaras en Génesis 2:7, ¿se sintió bien cuando lo encontraste? Sí, claro que sí.
Sí, Claro. porque uno se va soltando, ¿verdad? No, sí, estoy como amarradita todavía, pero ya poquito a poquito, sí, claro que me siento muy bien. Qué bueno, excelente. Gracias. Entonces dice Niurka que ella la veía como un conjunto de reglas. Sí. ¿Alguien más? ¿Su percepción? ¿Quiere hablar Ana o quiere hablar Edgar? Bueno, en realidad yo estoy bastante ignorante en ese sentido, ¿no? Porque no he estado, Acércate un poquito a ver si te escuchamos un poquito mejor, por favor. que estoy bastante ignorante en este sentido con referente a la Biblia, ¿no? Ok, Pero me gustaría ir poco a poco aprendiendo de los demás, ok. poder opinar mejor. Y dentro de tu desconocimiento, utilizando tu propia palabra, ¿qué percepción has tenido tú de la Biblia hasta De ahora, la Biblia hasta yo la hoy? considero que es un libro muy sagrado, que uno tiene que aprender a leerlo, Muy porque bien, leerlo por leerlo no es así, uno tiene que profundizar, como dijo Jaime, pues. exacto, Con el tiempo uno va aprendiendo y así poder opinar bien, saber qué es lo que se está viendo. exacto. Muchas gracias, Edgar. A ver, Diana, ¿quiere decirme algo de la Biblia? ¿O Ana quería decir algo? ¿Ana López? Ah, no. Sí, Ok. igual, me enseñaron a considerarla como un libro de respeto, ¿no? Y sagrado, donde está como que la existencia de la vida allí, La existencia pero de la vida. sí, todos Esa ha los sido tu componentes. percepción. Ok. Ajá. Un libro sagrado, respetable, donde está como la existencia de la vida. Gracias. Diana, tu percepción. Bueno, pastor, la verdad es que yo siempre pienso que es la voz de Dios que escrita está a través de las personas que escribieron la Biblia. Estuvo allí el Señor hablándoles al oído a través del Espíritu Santo y que es un manual y que todo el que la lee y la empieza a practicar cambia su vida. Entonces es un manual que cambia las vidas, La donde Biblia, está escrito absolutamente todo lo que necesitamos. wow, me encanta eso. La Biblia transforma. Qué bonito eso. Ya es una percepción diferente. Es un libro que tiene la capacidad de transformar vidas. Ahora, Diana, quisiera preguntarte algo. ¿Hace cuánto tiempo comenzaste a estudiar la Biblia? Pastor, con usted, yo creo que ya va a tener, ¿qué? Como 4 años largos. Como 4 años. ¿Alguna vez has escuchado a alguien explicar algo de la Biblia, enseñar algo de la Biblia? Tal vez aquí, tal vez en tu iglesia, tal vez en el internet, tal vez en alguna reunión, con lo cual no hayas estado tal vez como completamente de acuerdo, como que tú hayas dicho, esto como que no me parece mucho. ¿Te ha Sí, claro pasado? que sí. Ya me pasó. Alguna vez estuve escuchando una charla de un profeta, entre comillas, y le puse mucho cuidado a la charla que tenía cuando ya vi que estaba hablando cosas que no están escritas. Entonces ya uno mira que no es una sana doctrina. Entonces por eso hay que leer la Biblia Hay que para que leer. no nos echen cuento. Que no Entonces, manches. como dice una amiga, no coma chatarra, coma comida verdadera. Pero también pasa, Marcela, dígame si tengo razón o no. Marcela Sosa, Argentina, que a veces uno escucha a alguien que está haciendo una exégesis, un análisis de un pasaje de la Biblia y está hablando de lo que está en la Biblia, no le está quitando ni le está poniendo, pero lo está explicando de una manera y está dándote una enseñanza de una manera que está en la Biblia, pero que tú dices, él está equivocado, eso no es así. ¿Te ha pasado, Sí, Marcela? claro que sí. Por eso hace poco justamente hablábamos de ese tema, porque nosotros antes del bautismo recibimos una preparación y Sí, ahí precisamente se nos habla de estos temas, ¿no? Y a medida que uno va conociendo y va pidiendo la sabiduría de lo alto y el discernimiento, ya nuestro oído se afina de otra manera, que cuando escuchamos, ya escuchamos, como decía la hermana, con más atención. Por eso nuestro pastor siempre nos dice traer Biblia de papel y no la Biblia del celular, leer, marcar en la Biblia,
y siempre lo que dice es, todo lo que yo estoy hablando, vayan y compruébenlo y léanlo ustedes en la palabra. Ahora, Y eso ¿por qué es yo hice? Gracias, Marcela. ¿Por qué yo hice esta pregunta? Porque pudiera ser que dentro de la mejor intención, una persona que conoce la Biblia, que estudia la Biblia, que enseña la Biblia, enseña algo que tenga una diferencia significativa con lo que enseña otra persona que también la enseña, la estudia, que es un conocedor de la Biblia, pero que lo entienden diferente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 habla de, dice que nosotros seremos tomados y que nos encontraremos con el Señor en las nubes. Ahí está Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que la iglesia, es decir, los creyentes, van a ser tomados con Cristo en las nubes. Y que por lo tanto, llegado el momento de la tribulación y la gran tribulación, que está profetizado para los últimos tiempos en el libro del profeta Daniel, la iglesia, o sea, los creyentes, no estaremos en ese tiempo de la tribulación, sino que vamos a estar con el Señor. Pero hay otros teólogos, pastores, que sostienen que no, que eso está equivocado, que hay que analizar otros pasajes y que si analizan los otros pasajes que están en la Biblia, dicen que la iglesia sí va a estar en la tribulación, que no se crean ese cuento de que la iglesia no va a estar en la tribulación. ¿Quién tiene la razón? Esa sonrisa, Pastor Miguel Ángel. ¿Quién tiene la razón? Solamente el Señor nos dijo que nadie sabe el día y la hora. No, Si pero no los estoy hablando de exige, la hora. Estamos hablando de que si la iglesia va a estar o no en la tribulación. exacto, o sea, es que son diferentes puntos de vista, hay que pedirle discernimiento al Espíritu, que el Espíritu nos hable al corazón. Ok. ¿Qué decía Pastor Miguel? Yo siempre he partido de un principio, Pastor Carlos, y es que hay dos cosas que tenemos siempre que considerar en nuestro corazón. Primero, lo que está alineado con el principio de lo que Dios establece para todos nosotros. Sí. Dios es, y su esencia en el amor incondicional es la que verdaderamente nos muestra la verdad absoluta del amor de Dios. Es el primero. Y el segundo es tener establecido que cada vez que nosotros vemos la Biblia, no debemos verla ya como un libro de texto, ni como un libro de historia, ni como un libro que tiene un contenido esencialmente literario. ¿Por qué razón? Porque la Biblia, como decía en su momento Diana y otras de las personas que han intervenido, es el manual de operaciones de la vida y la vida opera a través de ella. Pues entonces, cuando nosotros comprendemos eso, ¿verdad? Comenzamos entonces a entender de que no es solamente lo que leen nuestros ojos, sino lo que recibimos en nuestro corazón y más importante que eso, lo que podemos entender a través de la vida del Espíritu. Por eso cuando Pablo le hablaba a sus discípulos decía, consideren. Y la palabra consideración establece el principio no solamente de escuchar, sino de estar atento a la voz de Dios para poder entender apropiadamente. Muy bien, muchas gracias. Tenemos que escudriñar y escuchar la voz de Dios. Ahora, el propósito de esta pregunta, lo que estoy queriendo hacerles entender, es que pudiera ser que algunos de ustedes y yo tengamos alguna diferencia en cuanto a cómo entendemos algo en la vida. Puede ser. Y eso no nos hace ni mejores ni peores cristianos. A lo mejor ustedes piensan que, digamos, voy a poner otro ejemplo. Dice Niurka, el libro de Génesis, capítulo 1, que Dios creó, o sea, que Dios creó cielos y tierra, es decir, todo lo que es la creación lo creó en 6 días y que al séptimo día descansó. Y explica lo que hizo cada día y dice, fue la noche y la mañana del primer día, del segundo día, del tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, el séptimo día descansó. Hay dos pasajes bíblicos fundamentales que dicen que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces algunos dicen, no, cuando se refiere a un día lo que está queriendo decir que son 1000 años. Bueno,
Y entonces le buscan la lógica, porque dice, ¿cómo va a ser posible que se va a crear la luz en un día? Eso es imposible. Es que yo no puedo analizar la Biblia, o sea, yo no puedo analizar la creación. Es imposible que yo la analice con lógica. No existe, no cabe la lógica, ¿verdad? Sin embargo, algunos lo entienden así. Cuando nosotros estudiamos en una oportunidad, tú estabas, por cierto, Eric, en el año 2003 fue eso, que estudiamos Génesis, estabas tú muchachitico, tenías como 13 años, estábamos estudiando Génesis y analizamos la palabra original en el hebreo que para escribir día y se refiere a un día de 24 horas. Entonces, que si Dios creó la tierra en 6 días o si es que eso es un sentido figurado, mira, si alguno de ustedes cree algo diferente, igual es mi hermano. Si ustedes aceptaron a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, pues no hay ningún problema por eso. Repito, eso no nos hace ni mejores ni peores cristianos. Y eventualmente podemos tener esas diferencias. Lo importante es que nosotros sepamos y entendamos que Dios nos habla a través de su palabra, como dice aquí, nos dice de dónde venimos, nos dice, nos describe nuestro final, nos describe nuestro propósito, nos da instrucciones prácticas para la vida, nos alienta. A ver si alguien me quiere leer Hebreos capítulo 12, 1, 3 y después Hebreos 10, 26 al 31 y alguien más que tenga Proverbios capítulo 9, verso 10. Dígalo, Marcela. Bueno, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Muy bien. Entonces la Biblia nos alienta y hay algo que nadie ha dicho, que la Biblia tiene, escúchenme, miles de promesas para nosotros, que aunque fueron escritas hace muchos años por inspiración de Dios, son promesas que están vigentes, que son activas el día de hoy. Son activas si nosotros nos apropiamos de esas promesas. Hay muchas promesas. Por ejemplo, cuando dice en el libro de Filipenses, mi Dios pues suplirá para todo cuanto les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y es una promesa que nosotros la podemos reclamar como creyentes, porque dice que Dios nos va a suplir. Y uno le puede decir al Señor en oración, Señor, tú prometiste en tu palabra que tú nos ibas a suplir para todo cuanto nos faltara, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo te pido que tú me suplas porque ahora tengo necesidad. O por ejemplo, dice también, el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar, porque a veces nos sentimos dudosos de nuestra fe, de nuestra carrera como cristianos, si lo estamos haciendo bien. Y hay una promesa allí que dice que el Señor va a perfeccionar la buena obra que ya comenzó en nosotros. Y también, por ejemplo, dice en el Salmo 37, a ver quién lo recuerda, que lo vimos hace 2 semanas, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces son promesas y puedo mencionar muchísimas más que están Pastor, allí. Sí. Quería hacer, y es importante verlo, porque si bien es cierto de que muchas veces podemos encontrar lo que usted decía, estas diferencias a la luz de posibles acontecimientos, también tenemos que entender de que cuando empezamos a profundizar el estudio de la Biblia y comenzamos a comprometernos en escudriñar la palabra y comenzar a entender lo que establece, ninguna de las cosas que están escritas en la Biblia tienen un tiempo exacto definido, porque la Biblia es atemporal. ¿Por qué razón? Exactamente.
utiliza los tiempos para poner en términos humanos cosas que sean mucho más sencillas de entender, como días, semanas, años, periodos, incluso algunas medidas, algunos parámetros. Pero entendemos justamente por esto, y si vamos a los enunciados de lo que habla el material, todas las promesas de Dios no tienen tiempo, son eternas, porque se cumplen cada día que nosotros escudriñamos su palabra y cada día que nosotros nos comprometemos a vivir la vida que en él, en esta etapa temporal de nuestra vida física, nos está garantizando una eternidad. Entonces, no hay un tema de qué discutir, simplemente hay posiciones, como usted mismo decía, que a veces en algunos estudios teológicos se pueden tener como diferencias, pero si entendemos las verdades de Dios, la temporalidad del tiempo eterno nos permite entender de que la Biblia tiene toda la verdad que necesitamos saber. La Biblia tiene la verdad de todo lo que necesitamos saber, pero además, yo quiero agregar algo importantísimo. Y es que eso es parte de lo que vamos a ver la próxima semana, que vamos a hablar de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y yo desde ahora le voy a pedir que se esfuercen en ir a la lectura y a los pasajes de la semana 2 que están ahí en el app, y quienes no tengan el app, les voy a compartir la guía de estudio ahí en el grupo de WhatsApp. Y ahí la pueden leer. Si alguien tiene dificultad para poner el app en su teléfono, o si tienen dificultad para verla en una computadora. Pero dice la palabra del Señor, repito, adelantándome a la próxima semana, que cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Es decir, nosotros venimos a ser el templo y la morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene muchas funciones en nuestras vidas como creyentes. Y una de ellas es que el Espíritu Santo nos guía, nos enseña, a veces nos reprende, nos redarguye, ¿verdad? Redarguir es como reprender, llamar la atención. Y además el Espíritu Santo nos consuela. Y es una palabra, una promesa que está en la palabra del Señor. Eso, repito, lo vamos a hablar la semana que viene, pero quiero adelantar esto. A alguien le ha pasado que de pronto está haciendo X cosa y quizá no oye una voz audible, pero de alguna manera como que siente como que algo le dice, hey, esto que estás haciendo no está bien, no lo hagas. O le dice, no te vayas por allí. O le dice, no hagas ese negocio, no aceptes esta propuesta. ¿Les ha pasado? ¿Sí, Niurka? Ese es el Espíritu Santo. Sí me ha pasado muchas veces, pero yo lo tomaba como que era la intuición o que era presentimiento o que era, pero sí y me pasa muy seguido, sí, como que Muy siento una bien. bolita. Le voy a decir algo con respecto a la palabra de Dios, a cuando estamos estudiando la Biblia. Y te digo, Niurka, me encantaría que algún día me des este testimonio de lo que te voy a hablar. Ya tú aceptaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador personal, porque tú hiciste una confesión de fe. Sí. Ahora estás comenzando a estudiar las Escrituras. Y en algún momento te vas a dar cuenta que estás leyendo, o sea, ¿cómo te explico yo? Te pasa como que de una manera completamente inconsciente que estás leyendo y de pronto comienzas a darte cuenta que estás teniendo revelación de lo que está escrito allí. Al momento no lo sientes, ¿verdad? Pero de pronto, o puede ser que al momento no lo sientas, pero de pronto dices, wow, lo estoy entendiendo, siento como que si me estuvieran hablando. Claro, como que se abren las puertas El Señor te abre el entendimiento. Así es. Porque el Espíritu Santo de Dios está en ti. Eso es una promesa. Y así funciona la palabra de Dios. A veces estamos nosotros en una situación de, digamos, de preocupación o de tristeza
en fin, de desconsuelo, de debilidad, y vamos y escudriñamos la Biblia y de pronto decimos, ahora me siento como que todo, siento paz, me Sí, siento diferente. mucha paz. Yo siento mucha paz siempre que lo poco que yo, bueno, lo poco que entiendo y lo poco que he podido leer, todo lo que me transmite es paz y me siento muy bien cuando leo la Biblia. Aunque Muchas la gracias, estoy Nurka. empezando a conocer, pero lo que yo estoy sintiendo me gusta. Qué bonito. Es que es bellísimo. Yo quisiera que alguien me pudiera dar testimonio de si en algún momento leyendo la Biblia se siente que el Señor, que el Espíritu Santo le está dando revelación de lo que está escrito allí. ¿Alguien me puede testificar Sí, de sí, eso? yo recuerdo mis primeros pasos, el Señor me habló con Mateo 6:33. Ahí su palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Yo creo que todo lo que yo le estaba pidiendo, todas mis necesidades, o sea, en un solo versículo yo entendí que yo con buscarlo a él iba a suplir mis necesidades. O sea, es como que apenas es más, yo reté a Dios porque yo estaba empezando en su camino y yo le dije, ok, vamos a ver si es verdad que tú hablas. Yo quiero que tú me hables, yo voy a leer tu palabra. Y cuando yo abrí Mateo y llegué allí, yo decía, ¿qué es esto? ¡Wow! O sea, como que todo lo que me estaba pasando y lo que yo necesitaba, él me lo dijo ahí. Es Wow. impactante. Realmente Verídico. que lo lee y está pasando la situación, se da cuenta que Dios habla a través de su palabra. Es divino, de verdad. Yo te entiendo, Niurka, cuando me dices que cómo te sientes, y cada vez que lo busques más, te va a impresionar. Es No, más, es él te va que a enamorar. Es una ah, sensación única, única. Te va a única. enamorar, él te va a poner situaciones y te va a poner versículos, te va a enamorar. Amén. Bueno, alguien que me lea, por favor, Hebreos 10:26 al 31. Este a lo mejor no le va a gustar a alguien. La palabra de Dios nos advierte. Lo leo. Por favor. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Por favor, léelo de nuevo, César. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. El que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de gracia? Muchas gracias. Señora, advertencia. Si pecásemos voluntariamente después de haber recibido la redención, no nos queda más, ¿cómo es? No nos queda más. No. Y una horrenda expectación de juicio. Que una horrenda Una expectación horrenda de juicio expectativa y de del... juicio y fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Muy bien, muchísimas gracias, César. Una advertencia. O Y sea, para... Sí, Sí. sí, pero habla bien, Carlos, porque, o sea, somos pecadores, somos humanos, o sea, aclara un poquito más, o sea. Ok, porque una cosa es que eventualmente pequemos y otra cosa es que estemos pecando deliberadamente y consecutivamente. Sí, Porque una como ese persona, dicho que dice yo rezo y empato. el que reza y peca, como el el que peca y reza El peca empata. y reza empata, o sea, es que algún dicho por allí. Ajá. Cero No, mata ese dicho cero. no se vale. ¿Qué decía Jaime? Que cero mata cero. No, cero no mata cero nada. No, aquí el Señor dice que te va a llevar para el lago de fuego. Así Aquí no es. Déjese de su cero mata cero, Jaime.
Bueno, vamos a continuar porque ya nos queda poco tiempo. Esto es imposible ver todos los versículos acá. Miren, por cierto, Niurka, mira aquí todos los versículos que hemos estado leyendo, que tú muy disciplinadamente lo buscaste en la Biblia. Mira, aquí lo hubiésemos. Haces clic aquí y aquí lo tienes. Ok, ¿Ves? sí. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, para Ana, si quiere bajar el app ahí en su celular. Aquí están todos los pasajes. Entonces, vamos a ver rápidamente, porque ya no nos quedan minutos. Vamos a ver varios preceptos bíblicos. El primero es que la palabra de Dios es perfecta. El segundo es que la palabra de Dios es inspirada. El tercero es que la palabra de Dios es consistente. Y el cuarto es que la palabra de Dios transforma vida, lo que acabamos de decir hace un momento, ¿verdad? Vamos a leer rápidamente Salmo 19 en el libro de Salmos, capítulo 19, versículos 7 y 8. Voy a ponerlo aquí para ganar tiempo, si alguien lo quiere leer. Salmo 19, versos 7 y 8. Voy. Sí, por favor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandamientos del Señor es claro, da luz a los ojos. Amén. El precepto de Jehová, dice en esta versión, es puro, alumbra mis ojos. Los mandamientos del Señor son rectos. Rectos. Y me gusta mucho esto, alegran mi corazón. Porque algunos pensarán que los mandamientos son una carga, no, alegran mi corazón. Entonces, primer precepto que estamos viendo es que la palabra de Dios es perfecta. El primer precepto. Lo podemos complementar, aquí cerré sin querer. Lo podemos complementar con Proverbios 30, versículos 5 y 6, que dice que toda la palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. Las palabras de Agur, bueno, eso no tomemos en cuenta esta parte. No añadas a sus palabras porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, primer precepto, la palabra de Dios es perfecta. Vamos al segundo precepto, que nos dice que la palabra de Dios es inspirada. Ya lo vimos en 2 de Timoteo 3, versos 16 y 17, lo voy a poner acá, donde dice que toda la escritura, a ver, ¿qué porcentaje de la escritura dice allí? Toda. Es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente instruido para toda buena obra. Entonces, vamos con el segundo precepto que estamos viendo esta noche sobre lo que es la palabra, que nos dice, y repito, quisiera responder todas las preguntas, pero no nos da tiempo, que la palabra de Dios es consistente. Vamos a Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. A ver quién me lo quiere leer. Hebreos 1, 1 y 2. Allí lo tenemos. Ok, dice Hebreos, dice 1 y Dios. 2. Hebreos 1, 1 y 2. Ok, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Ok, muchas gracias. Voy a detenerme un poquito aquí porque como tenemos aquí
a algunas personas que están apenas comenzando a estudiar la Biblia, creo pertinente, aunque algunos ya conocen esto bien, hay algunos que no lo conocen y voy a explicar esto. Dice que Dios ya había hablado muchas veces y en muchas maneras en tiempos anteriores a los padres. Cuando dice a los padres se refiere a los predecesores por medio de los profetas. ¿Y por qué está diciendo eso? Porque miren, si nosotros analizamos el Antiguo Testamento tiene 39 libros. No los voy a decir todos, pero voy a hacer un resumen muy breve, o mejor dicho, voy a mencionar algunos. Los primeros 5 libros son el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Eso es lo que los judíos conocen como la Torá. Y ahí está la ley que Dios le da a los judíos por medio de Moisés en el pacto mosaico. Pero luego, en el mismo Antiguo Testamento, están los libros de los profetas. Isaías, Jeremías, Zacarías, Daniel, Ageo, Oseas, en fin, todos los profetas. Entonces, esos libros de los profetas están allí en el Antiguo Testamento. Esos no son fábulas, no son cuentos, como acaba de decir Jaime, en broma, ¿verdad? Son profetas que vivieron, cada uno de ellos en sus tiempos, y que Dios utilizó a esos profetas, como por ejemplo Isaías, para hablarle al pueblo de Israel. Por eso dice, le habló a los padres. Y entonces, Dios se comunicó con el pueblo desde Moisés, que Moisés también es considerado un profeta, hasta todos los profetas. El último de los profetas que está en el Antiguo Testamento es el profeta Malaquías. Entonces Dios le habló al pueblo por medio de todos esos profetas. Les dio enseñanza, les dio promesas, les dio advertencias, también los regañó, los amenazó. En fin, ahí está toda la historia. ¿Ok? Entonces dice que también habló por medio, por ejemplo, de David, que David fue rey y fue profeta, y Salomón también fue rey, pero también fue profeta. Entonces, dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras diferentes en tiempos pasados a los padres, es decir, a los antecesores de los hebreos, por medio de los profetas. Pero dice que luego, o sea, más recientemente, en días postreros, en últimos días, nos ha hablado por medio del Hijo, es decir, nos ha hablado por medio de Jesús, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Es decir, la palabra de Dios dice en la Biblia, que por Jesús y para Jesús todas las cosas existen y fueron creadas, dice la palabra. Entonces, repito, dice que primero habló por medio de los profetas, pero que últimamente habló por medio del Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo es el universo. Entonces, ¿por qué decimos que la palabra de Dios es consistente? Porque si ustedes escudriñan, si ustedes se meten a escudriñar la Biblia, se meten a estudiarla, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los 66 libros tienen consistencia. Es decir, un libro tiene consistencia con otro. Si ustedes leen, por ejemplo, el libro del profeta Daniel y leen el libro Apocalipsis que le escribió el apóstol Juan, siglos después, se van a dar cuenta de la consistencia tan perfecta e increíble que tienen estos dos libros. Es más, yo le voy a decir más todavía. Si alguno de ustedes se tomara la molestia de leer el libro del profeta Daniel, se daría cuenta de que Daniel, que estaba en el exilio en aquel tiempo, el primero fue el reino babilónico, después el reino persa, medo-persa, hasta que llegó a ser el imperio griego,
cuando fue poseído por Alejandro Magno. Todo ese paso de reino de imperio a imperio fue profetizado en el libro de Daniel. Y el mismo Daniel profetiza que el imperio de Alejandro Magno se iba a dividir en 3 imperios cuando Alejandro Magno muriera. Y en efecto, no dice Alejandro Magno, pero dice que va a ser dividido un imperio. Y en efecto fue dividido en 3. Por eso es que la tierra de Israel viene pasando de imperio en imperio, es decir, pasa de ser de una nación a otra. Después ese imperio, uno de los imperios en los que se dividió el imperio de Alejandro Magno fue el imperio romano. Entonces Israel era de Roma, después fue de otros reinos hasta que llegó a ser del imperio otomano y por último del imperio inglés, del imperio británico, hasta el año 1948. Entonces, cuando ustedes analizan si ustedes analizan desde Génesis todo lo que va ocurriendo allí, todo lo que está escrito en los profetas y luego todo lo que está en el Nuevo Testamento, se sorprenderían de la indiscutible consistencia que hay entre unos libros y otros, a pesar de que fueron escritos por personas que nunca se conocieron y con siglos de diferencia. Entonces continuó, la palabra de Dios es consistente, la palabra de Dios tiene la capacidad para transformar vida. Vamos a ver Hebreos 4, versículos 12 y 13. Dice, alguien que lo lea, por favor, Hebreos 4, 12 y 13. Voy. Sí. Sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más confortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas, Jesús, el gran sumo sacerdote. Entonces, la palabra de Dios transforma vidas y aquí se ratifica lo que habíamos dicho, de que la palabra de Dios es más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y a veces estamos leyendo la palabra y Dios nos sorprende de la manera como nos habla, nos enseña, nos redarguye, nos consuela, nos reprende, nos llena de esperanza, nos transforma por medio de su palabra. Y no hay nada que sea creado que no sea manifestado en su presencia. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo les invito a que si no han terminado de leer la guía de la primera semana, o sea, de esta semana, lean, pero también ya que comiencen a leer la de la semana 2, en realidad es muy corto, si se hace en la casa un par de horas ahí, sumado una sesión tras otra, se puede leer todo. Bueno, Sí, permiso. Niurka, sí. Bueno, le quiero dar las gracias porque hoy yo he aprendido mucho, pero especialmente sobre la Biblia, porque yo veía todos esos numeritos y yo decía, pero ¿y ahora por dónde voy? ¿Esos números qué significan? Y entonces, los capítulos y son los párrafos y también pues aprendí todo lo que ha dicho ahora de qué se componen los libros de los profetas y de poquito a poquito, yo voy poquito a poquito, pero voy aprendiendo y ya por lo menos ya sé qué significa todos esos numeritos que a veces decían y yo decía, no, pues yo estoy perdida porque no sé. Te Pero bueno, aseguro que cada vez vas a entender más, pero te repito, Niurka, haz el esfuerzo y trata de seguir lo que te dice la guía, de ver los versículos. Y aunque en el app puedes ir con un clic directo al versículo, yo te recomiendo que lo hagas manual, porque es lo que sí, te va a dar el dominio de la Biblia. sí, sí, claro. Otra cosita, porque sé que estamos apurados con el tiempo.
No sé si me lo puedes explicar ahora o si no en otra clase, pero yo tengo una duda y yo quiero saber qué es lo que significa la tribulación. ¿Es el fin del mundo? Ok, en el libro del profeta Daniel hay una profecía que se llama la profecía de las 70 semanas. Y dice que va a haber un periodo de 7 años en el cual va a haber un gobernante único mundial, un solo gobernante mundial, que primero se va a presentar como el salvador del mundo, como la persona que tiene la capacidad para resolver los problemas de toda la humanidad y que la gente le va a creer y lo va a amar y lo va a adorar y lo va a idolatrar. Y él va a enseñar, va a desechar la religión, va a poner una única moneda en el mundo. Todo eso está escrito en la Biblia. Va a poner una única moneda en el mundo, pero no va a permitir que nadie adore a Dios, porque va a decir que eso está en contra del sistema. Oh, Y entonces a los que se confiesen creyentes los va a perseguir. ya Por eso se entiendo. llama la tribulación. Pero esa Oh, tribulación dura 3 años y medio. Y después viene el periodo de otros 3 años y medio que se llama la gran tribulación, donde la persecución va a ser aún peor. Son 7 años. Lo puedes buscar en el libro de Daniel. Yo te puedo, lo puedes leer aunque no lo entiendas bien. Yo te ok. puedo mandar más tarde o mañana el pasaje Ujú. para que Pero lo también veas. tienes un video en YouTube, mi amor, que hicimos creo que en la pandemia que hablamos del tema. En el canal de YouTube hay varios videos donde estudiamos bastante sobre ese tema. Ok. En el canal de YouTube que se llama Carlos Aparceo Oficial. Pero Ok. te voy a mandar el pasaje. Gracias, gracias. Esos fueron unos estudios que hicimos en el 2020. Pero ahí Sí, están, gracias a tenía la tecnología. la curiosidad, si tenía, es que no me quiero quedar con dudas, ¿no? Pregunte siempre todo lo que quiera. ¿Cómo estás, Giovanna? Hola, bien, no tenía audio y me conecté tarde, o sea, estoy escuchándolos desde el principio, pero no podía porque estaba en una reunión o Ok. sea, no podía abrir el audio. Una pregunta, esta grabación para tener el orden del que no entre temprano, ¿dónde la puedo descargar o ver? Esta grabación, como todas las grabaciones de todas las sesiones, se sube en mi canal de YouTube también. Pero se tarda unos días, ¿no? Porque yo he visto las anteriores, pero A ver, si Guillermo, ¿cuándo crees que que me puedas hacer el favor de subirlo? Sí, siempre, tal vez 2 días, Yo no sé si porque Guillermo está aquí. tal vez no, mi amor. Yo creo que 1 día, 2 días ya debe estar. Sí, mañana o pasado ok. mañana. Sí, para llevar el orden que no entre temprano. Guillermo siempre nos hace el favor de subirle al canal. Sí, en Tengo, general, no tarda más de 2 o 3 días, perdón, Giovanna. Ok. Niurka, Gracias, Guillermo. ok, otra cosita. En la aplicación, como estamos en el grupo que usted abrió, si yo tengo alguna duda, yo lo puedo consultar en el momento directamente con el grupo o tengo que esperar la clase. ¿puedes preguntar? Claro que sí, por supuesto. Ok. Puede ser que no te conteste inmediatamente, pero siempre te contesto. Claro, claro. Sí, sí. Ok, gracias. Un placer. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o un comentario? ¿No? Vamos a orar para despedir entonces la sesión. Padre amado de la gloria, gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias por esta oportunidad de haber estudiado tu palabra. Gracias por todos los hermanos que se conectaron. Gracias por los que nos ven en la grabación en el YouTube, Señor. Gracias porque hoy nos has hablado y nos has mostrado, Señor, la verdad acerca de tu palabra, que tu palabra es inspirada por ti, Señor, que no es creación humana, que no fue escrita por voluntad humana, Señor, sino por tus instrucciones y por tu voluntad. Y que tu palabra, Padre, es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, útil para enseñar, para redarguir, para enseñar y para instruir en justicia, Señor. Y en tu palabra hay muchas promesas para nosotros, Señor, y muchas instrucciones. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a mis hermanos que se han conectado esta noche y bendigo a mis hermanos que se conectan en la grabación, Señor. En el nombre de Jesús te pido que nos des a todos mucha sabiduría, que dirija nuestros pasos, Señor, que tú derrames sobre nosotros tu paz,
que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y que tomes control de nuestras vidas, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros familiares, Señor, de nuestras finanzas, de nuestro trabajo, de nuestros proyectos, Señor. Todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.